El esoterismo frente a las falsedades actuales. Segunda parte. Bien, estábamos hablando en la anterior grabación de que renacemos cada 2100 años aproximadamente en diferente sexo para que podamos extraer más beneficio de las experiencias. Estamos hablando ya estábamos en el mundo del pensamiento, descansando después de una gran jornada de experiencias aquí en el mundo físico, el purgatorio y el cielo. Ya hemos sacado todo lo bueno que hemos sacado de nuestra última vida. Ya no somos la personalidad que éramos aquí, que es la anterior vida. Ahí somos el espíritu, con la conciencia propia del espíritu, conciencia de sí mismo como espíritu. Ya no nos acordamos de la anterior vida. El espíritu tiene el beneficio, la quinta esencia de todas las vidas pasadas. Pero nosotros ya no existimos la mentalidad que tenemos aquí, la conciencia que tenemos aquí, no existe ya allí. Bueno, y estamos hablando de que ya vamos a despertar para descender a hacer otro renacimiento. Una vez despertamos y elegimos con la conciencia que tenemos allí, elegimos nuestro destino, que nos ofrecen varias posibilidades, pero un destino siempre basado en causas nuestras propias, causas pasadas, y en los resultados del purgatorio y del cielo. O sea, allí no nos ponen nada que no nos corresponda. Entonces nos preparamos para descender por las regiones del mundo del pensamiento, que es donde estamos, y por lo tanto lo que vamos a hacer es atraer materia mental de ese mundo, porque necesitamos formar una futura mente para cuando ya estemos en el cuerpo físico, aquí en el mundo físico. Y esa futura mente pues tiene que estar relacionada con el karma que tenemos, las deudas que tenemos que pagar, el desarrollo evolutivo que hemos alcanzado, con la ley de consecuencia, etc. Es decir, atraemos materia de la región que corresponda del mundo del pensamiento según nuestro desarrollo mental y según el grado evolutivo que tenemos. No voy a entrar ahora en el karma, pero voy a decir una sola cosa. La persona que no cuidó su mente en su anterior vida, que utilizó la energía creadora, porque la energía creadora se utiliza con la mente también, además de con el sexo y con otras cosas. Quien la derrochó, la malgastó, quien maltrató su mente, etc., la ley de consecuencia le tiene que dar una lección. Y a lo mejor nace con una tara mental, para que ese espíritu que está dentro tome nota de que tiene un cuerpo y no lo puede utilizar como todo el mundo, porque su mente no está bien. Así aprenderá que el cuerpo físico, el cerebro, la mente, hay que cuidarla. No podemos tirarla por tierra y fastidiarla lo que podemos alcanzar con la mente en toda una vida entera por dedicarnos a consumir droga. Si hacemos eso, tendremos que aprender la lección de valorar nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro, nuestra mente. Bien, a continuación hacemos lo mismo que hemos hecho en el mundo del pensamiento, o sea, en el mundo del deseo, atraemos materia para formar nuestro futuro cuerpo de deseos, o cuerpo emocional. Y eso también está de acuerdo con el destino previsto, con el karma, etc. Y luego ya de ahí pasamos a la región etérica del mundo físico, donde con la ayuda de los ángeles construiremos el cuerpo etérico, el cuerpo vital, que dije en la otra grabación que es la vida que anima el cuerpo físico, que se relaciona con los sentidos, con la memoria, la procreación, en fin, el mantenimiento de la salud y tal. Ese es el molde. Este cuerpo etérico que se va a construir con la ayuda de los ángeles es el molde sobre el cual se va a construir luego el cuerpo físico átomo a átomo. Es el molde, el cuerpo físico es idéntico a ese cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico se forma, también ahí vemos la película ya de nuestra vida un poco más detallada, antes de introducirnos en el vientre de nuestra madre. Bien, este cuerpo etérico se introduce en el vientre de la futura madre después de que ese yo superior haya visto su destino un poco más detallado y que nos da la posibilidad, haya añadido o cambiado algo si ha querido. Una vez hecho eso,
El espíritu entra al cabo de unos 20 días aproximadamente de la concepción y ya no saldrá, ya no puede salir hasta que el nuevo ser nazca en el mundo físico. Como he dicho, esta es una explicación rápida y concreta. Lo he resumido mucho todo. Si alguien quiere saber más, puede pedirme gratuitamente alguno de mis libros que tratan sobre la muerte y sobre lo que ocurre después de la muerte, el renacimiento, el karma, etc. Sobre todas estas cosas. En mi muro de Facebook he puesto mi email, mi dirección, no sé cuántas veces. Yo tengo mis libros, 20 o 25 libros sobre estas cosas, a disposición de quien quiera. Es gratuito. También quiero decir que prefiero que me tomen como un simple... A ver, si alguien me juzga por esto, por lo que escribo, pues prefiero que digan que soy un simple estudiante de ocultismo, que por favor no me tomen por otra cosa, que no soy. No soy de estos que van diciendo que yo hago esto, que hago lo otro, que estoy capacitado para no sé qué, como esta gente que hay por ahí, que, bueno, contactados con guías espirituales, con los muertos cuando ellos quieren, que curan, que hacen, bueno, mil cosas, ¿no? No, yo no soy de eso. Yo soy una persona muy sencillita, que sí, he tenido la suerte en esta vida, estaría así en mi destino como es lógico, no, está así en mi destino, yo lo tengo, o sea, es totalmente cierto, es así, está en mi destino, que yo tengo que aprender todo esto y que tengo que dedicarme a escribir durante años. Ya llevo haciéndolo bastantes años. Y por supuesto, no para cobrar nada, ni tampoco cuando he dado cursos y conferencias he cobrado nunca nada, ni tampoco se me ocurrirá nunca de hacerlo porque esta filosofía es universal. Quien cobra dinero por estas cosas está creando un karma que lo pagará en el purgatorio. Toda esta gente que se ofrece y que lo único que hace es captar gente para luego cobrarles dinero, poner una consulta y cosas de esas, están haciendo bastante mal. Son dignos de pena. Repito, aconsejo razonar con una mente abierta, discernir profundamente todo esto, lo que yo digo, que repito, no porque yo lo diga es verdad. Y si una vez ya que se discierne todo, que se razona y tal, si convencen estas enseñanzas, pues las asimiláis como verdad. Y si no os convencen, pues os quedáis con vuestra teoría, no pasa nada. En otra vida las conoceréis, las estudiaréis, profundizaréis en ellas y las llevaréis a la práctica y comprobaréis que todo esto es cierto. Porque tendréis la capacidad, o sea, desarrollaréis la capacidad de salir del cuerpo conscientemente e ir al otro mundo y comprobar todo. Dicho esto, ahora vamos a empezar ya con lo que se encuentra uno por ahí por Facebook y por otras redes. ¿Cómo pueden ciertas personas ofrecer enseñar a hacer el desdoblamiento como si eso fuera tan fácil como desarrollar un músculo? Se me ocurre comentar ahora mismo. O sea, unas personas se dedican a ofrecer que ellos enseñan a la gente a salir voluntariamente de su cuerpo físico. Estas personas no saben nada de la realidad, no saben nada de los peligros que hay. Es una cosa que lo hacemos cada noche cuando dormimos porque hay necesidad de restaurar los cuerpos, es algo muy natural. Pero si estas personas que ofrecen eso, que en algunos casos piden dinero, repito, se refieren a hacerlo conscientemente, si se refieren a eso, yo voy a dar dos opiniones. Una, que es una falsedad, es una mentira, con la que engañan a la gente, porque eso no se consigue así. No hay técnicas, y si alguna vez hay, bueno, esa sería mi segunda opinión. Salvo por algunas técnicas poquísimas. Yo de hecho no conozco ninguna, a lo mejor hay alguna por ahí, no lo sé. Pero si la hay,
entra dentro de la calificación de lo que yo llamo espiritismo. Espiritismo es cuando es, no sé, lo que se consigue a través de la Ouija, de la escritura automática, la magia negra, es conseguir algo no por medios naturales. Y salir del cuerpo físico conscientemente se consigue a través del renacimiento, a través de trabajo interno, a través de trabajo espiritual, y no en una sola vida. Es muy difícil que en una sola vida se consiga. No se puede conseguir, y si lo consiguieran por medio de esas técnicas se están poniendo en peligro su salud e incluso en algunos casos su vida. Si consiguen, ahí he dicho que no recuerdo nada, sí, hay un ejercicio que no voy a detallar, hay un ejercicio que sí puede forzar, entre comillas, a salir del cuerpo físico, pero repito, muy peligroso, muy peligroso. Por lo tanto, estas personas para mí mienten, y si alguna recomienda ese ejercicio que digo que yo recuerdo ahora mismo, estarían creándose un karma muy malo, muy grave. Esas personas no saben qué ocurre la primera vez que una persona sin su maestro visita el mundo de deseos, ni saber los peligros que hay en esas prácticas. Por tanto, aunque lo consiguieran alguna vez, que es muy difícil, lo que están haciendo es creándose un karma muy grande, y lo pagarán muy caro. Estos mismos falsos maestros, videntes e iniciados que dan tantos consejos a la ligera, siendo totalmente ignorantes de lo que ocurre y lo que son los mundos invisibles, se ofrecen a canalizar, o sea, contactar, por ejemplo, con seres queridos fallecidos, para ponerles en contacto con sus seres queridos aquí en la Tierra. Voy a dar mi opinión al respecto. Precisamente porque se sufre, como ya he explicado, el purgatorio tiene una duración aproximada de 1/3 de los años vividos aquí. Allí se sufre más intensamente porque no se tiene cuerpo físico. Entonces se reduce el tiempo. Lo que significa que en muchos casos el fallecido, si ha pasado ya unos bastantes años, pues a lo mejor el fallecido ya no está allí y no puede responder a dicha canalización. Pero bueno, estas personas se inventan que la persona está ahí y que les está hablando y les dicen, pues no te preocupes, querida, que yo sí estoy aquí bien, hazme una misa que me viene muy bien, cosas de esas. Es más, como ya he dicho, cuando se está en el purgatorio, ya no es tan fácil que un fallecido se interese por contactar con su familia. Se han pasado bastantes años. Hecho que, por otro lado, es casi imposible. Salvo cuando acaba, como he dicho ya, cuando acaba de llegar allí, lleva pocos años, y siempre y cuando haya algo muy importante o grave, como por ejemplo pues la madre que deja un niño pequeñito aquí y cosas similares, ¿no? Bueno, también una persona, no sé, pues muy materialista, que ha dejado mucha riqueza y es muy egoísta, se ha dedicado a acaparar riqueza y dinero, pues esas personas, algunas de ellas también se quedan unos cuantos años por aquí rondando cerca de la Tierra. Pero bueno, no entremos ahí ahora. Segunda opinión. Así, en el caso de que pudiera contactar con el fallecido, si la persona, estamos hablando de que si la persona fuera un medium, un auténtico medium de los poquísimos que haya hoy día, me imagino que habrá alguno. Entonces, en ese caso, bueno, pues este necesitaría un cuerpo vital, o sea, el fallecido necesitaría un cuerpo vital para manifestarse. Y suele utilizar el del medium, como he dicho en la otra grabación. Utilizan el cuerpo etérico del medium, que es el cuerpo vital, es donde está la vida del cuerpo físico. Por eso cuando termina la sesión, esa persona está exhausta. Si no es así, es que la persona que lo ofrece es una embustera.
o es que lo hace por alguna clase de espiritismo como la Ouija o la escritura automática. De esa manera sí se puede contactar. Y, a ver, hablo por experiencia, lo he investigado, lo he practicado. Pero en esos casos la persona no tiene control, ni sabe con quién trata. Ya que la mayoría de los espíritus que acudes generalmente no son quien dicen ser. Y yo he pillado a muchos en infinidad de mentiras. Aunque a veces aciertes según lo que esos espíritus también vean y escuchen ahí en las auras de los presentes y en lo que hay ahí, ¿no? Podría decir bastantes cosas más, pero bueno, lo dejaré aquí dado el peligro que esa práctica tiene, lo de la Ouija y todas esas cosas. También he leído en algún sitio e incluso he visto un vídeo de una persona que canaliza con guías espirituales. Bueno, esto ya son palabras mayores. ¿Qué son guías espirituales? No sé, estas personas que dicen estas cosas así tan a la ligera, pues no sé qué concepto tendrán. Pero los verdaderos guías espirituales, vamos a llamarles también hermanos mayores, iniciados, maestros de varias iniciaciones, son seres, hermanos nuestros, de nuestra oleada de espíritus, como nosotros, seres humanos, que van muy por delante de nosotros. Digamos que su evolución ha ido mucho más rápida. Se han esforzado más, se han adaptado más, han trabajado más por desarrollar el espíritu y van muy por delante nuestro en el sendero evolutivo. Son iniciados que, sin darse a conocer como tal, como iniciados, colaboran con las jerarquías superiores para el desarrollo de la humanidad y del planeta. Estos seres, cuando están encarnados, no se dan a conocer para nada, ni hacen nada extraordinario delante de las personas, ni dicen nada de que sean iniciados, ni maestros, ni nada, pasan totalmente desapercibidos. Están cumpliendo una misión y punto. Su trabajo está en los mundos internos. Y cuando toman un discípulo, una persona como discípulo, en el caso de algunos maestros e iniciados, es después ya de que esa persona haya dado muestras de su desarrollo interno, de que lleva normalmente varias vidas trabajando intensamente para su desarrollo espiritual. Entonces es el maestro el que se aparece ante ese futuro discípulo. Pero contactar a una persona con un maestro así sin más ni más, o canalizarles hacia esos guías espirituales, para nada. Para nada. Es como decir una persona que no conoce apenas nada, que está aislada del mundo por ahí, dice, yo tengo un medio por el que puedo contactar con, no sé, pues con el presidente de los Estados Unidos, aunque esté a 1000 kilómetros de distancia, he despertado un grado de telepatía superior y no, mira, esos son invenciones. Para eso se desarrolla un poder interno. Nosotros estamos aquí, además de para evolucionar a través de las experiencias y tal, para desarrollar los poderes del espíritu que tenemos latentes. Los tenemos que convertir en poderes dinámicos a través de renacimiento de muchas vidas. Y esos poderes, entre ellos está el de poder algún día ver y hablar o contactar con maestros. No hay ningún truco de magia ni ninguna persona que a través de un pago de un dinero te va a facilitar que tú hables con un guía espiritual. Los guías espirituales están para cosas muchísimo más importantes y más serias que todo eso, no para perder el tiempo con consultas de niños. ¿Cómo está mi padre que murió hace 4 años? No están para eso, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues pueden presentarse ante él en la soledad y explicarle, hablo cuando una persona ha trabajado varias vidas, ya ha hecho los suficientes méritos propios, el trabajo interno es suficiente como para que un maestro le tome como discípulo. Entonces el maestro se presenta ante él en la soledad y le explica que él es un maestro, que le va a enseñar una serie de cosas y entre otras, bueno, pues a salir del cuerpo físico conscientemente o a conocer y experimentar en el mundo de deseos
y la clarividencia, con lo que podrá ver los seres del otro mundo, etc. Por tanto, no hay guías espirituales que se dediquen a perder el tiempo respondiendo curiosidades de personas que han perdido a un familiar. Es falso. Lo único que buscan esas personas canalizadoras, entre comillas, es sacar el dinero o obtener la fama, como bueno, pues al final terminan pasando consulta y cobrando alguna cuota, cosas de esas. Muchos de ellos, no digo todos. Los guías espirituales están para trabajar sobre la humanidad en general o para enseñar a grupos de discípulos o a modo de preparación para recibir la primera iniciación, nunca para satisfacer nada personal. Es más, un simple discípulo de ellos, repito, un simple discípulo que que lleve ya trabajando varias vidas y haya desarrollado el suficiente poder interno como para contactar con un maestro, bueno, pues un simple discípulo nunca dirá que lo es. Nunca. Un iniciado, un discípulo, nunca dirá yo soy discípulo de un maestro. Ese discípulo solo se dedicará a hacer lo que su maestro o iniciado le dice para su bien, para su propio desarrollo espiritual, y se dedicará a amar, a ayudar y a servir al prójimo. Un discípulo, incluso un probacionista en una escuela iniciática, un probacionista, ni siquiera un probacionista se le ocurrirá pedir dinero a cambio de decir algo de las cosas que yo comento aquí, o de dar cursos, o de dar conferencias, o de dar explicaciones de lo que es un probacionista en una escuela iniciática, ni nada de eso. Cuanto más desarrollo espiritual, más humildad, más servicio al prójimo, más amor al prójimo, nunca protagonismo, nunca fama, nunca se debe buscar nada de eso. Yo entiendo, por eso he dicho al principio que no quiero hacer una crítica con maldad, porque estas personas al fin y al cabo están en su grado de desarrollo, sea el que sea, y bueno, pues para ellos lo ven bien, o ven lógico cobrar dinero a cambio de decir no sé qué. Lo malo está en que es falso. Y esas personas saben que no es real, ellos no contactan con nadie, que lo que dicen es lo que se les ocurre en ese momento. Y eso es lo que hacen mal. Pero repito, para ellos, en su grado evolutivo, en ese grado de conciencia que tienen, les parece bien, les parece correcto y lo hacen. Yo también digo, lo pagarán. Lo pagarán porque los engaños, y sobre todo cuando hay un intercambio de dinero, pues todo eso se paga caro. Todos estamos aquí para hacernos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, no podemos subir al cielo con una grabación de que hemos sacado dinero a unas personas por decirles lo que se nos ha pasado por la cabeza en ese momento, de que su familiar fallecido está muy bien o está contento de hablar con ella. Nada de eso. Otro de los que he encontrado en las redes sociales me ha ofrecido, yo recibí en mi muro un mensaje que me decía que me ofrecía despertar la conciencia, porque la conciencia está atrapada en el ego. Vamos a ver, yo entiendo que al referirse al ego se refiere a lo que normalmente creemos ser, o sea, la personalidad, ¿no? Lo que aquí creemos ser. Yo, Francisco Nieto, pues sé cómo soy, tengo mis virtudes, mis defectos, bueno, pues ese soy yo, Francisco Nieto. Entonces, esa conciencia es la que creo que se refiere a ella, el ego con esa clase de conciencia. No se referirá a lo que yo llamo yo superior, al ego con mayúscula, o yo superior, que está en el mundo del pensamiento. Está allí como pensador y observador de la personalidad o yo inferior. Ese es el recopilador de todo el fruto de los renacimientos de cada encarnación.
y está con su conciencia fruto de todos esos renacimientos, de todo el beneficio que ha sacado de ellos, de las experiencias de todas esas personalidades. Bien, la conciencia en nosotros, en el ser humano, lo que nos hizo humanos, que es adquirir la conciencia de sí mismo, de nosotros mismos, la autoconciencia, se formó hace millones de años, que fue cuando recibimos la mente. Los animales no tienen autoconciencia, no son conscientes de sí mismos porque no tienen mente. Entonces nosotros éramos similares y en un momento dado de la evolución nos dan el germen de lo que hoy es la mente, un germen que se tenía que desarrollar y hoy ya se ha desarrollado hasta el punto que llamamos mente. Y bueno, estamos en los primeros pasos, nos queda muchísimo de desarrollo mental. Y entonces cuando ocurrió aquello nos reconocimos a nosotros mismos como un yo separado de todos los demás. Un animal no puede hacer eso, no razona. Entonces cuando nosotros nos dieron el germen de la mente, a través de las experiencias, totalmente influenciados por el cuerpo de deseos, que nos hacía egoístas, malévolos, depravados, con tal de la supervivencia, con tal de vivir, éramos capaces de todo, no razonábamos todavía. Pero a partir de entonces ya con la mente comenzamos a darnos cuenta de que éramos individuos, separados de los demás, y eso es la autoconciencia. Bien, pues la tenemos desde hace millones de años. Desde entonces comenzamos a ser responsables de nuestros actos. El animal no lo es, porque no tiene mente, no tiene autoconciencia. Nosotros desde entonces ya comenzamos a ser responsables de nuestros actos y a crear nuestros karmas negativos, que son los que nos llevamos al purgatorio. Y después de miles de renacimientos y de estancias en el purgatorio y en el cielo, esa conciencia de sí mismo, esa autoconciencia que tenemos, se ha desarrollado hasta el punto de ser lo que llamamos labor de la conciencia. Por tanto, la conciencia del yo superior, de ese ego superior, no el inferior, esa conciencia está en el yo superior, en el mundo del pensamiento, no en nosotros como personalidad. El cuerpo físico no tiene conciencia propia, ni el cuerpo etérico tampoco tiene conciencia propia, ni el cuerpo de deseos tampoco, ni la mente tampoco. Todo eso son instrumentos, herramientas del verdadero yo que está en el mundo del pensamiento. Por lo tanto, la conciencia está en el mundo del pensamiento, no en nosotros como personalidades que somos, porque si así fuera, entonces seríamos sabios y recordaríamos nuestras vidas pasadas y un montón de cosas más. Pero no es así. Cuando pasamos por el purgatorio y el cielo y ya se anula la personalidad que fuimos aquí, la quinta esencia de todo eso se queda en el mundo del pensamiento, en el espíritu, en ese yo superior. Por lo tanto, la conciencia está allí. Por lo tanto, si no está en nosotros como personas, no pueden decir que la van a liberar o despertar, porque precisamente la evolución nos lleva a lo contrario. Es decir, nos lleva a que la personalidad se eleve en vibración, en conciencia, en desarrollo, se eleve en cada uno de sus cuerpos hasta el punto de que se iguale al yo superior. Con su conciencia, con la verdadera conciencia allí en el mundo del pensamiento. Nosotros estamos aquí trabajando con cada personalidad, cada renacimiento, para conseguir elevarnos hasta ese mundo del pensamiento. Y entonces cuando lo consigamos, la conciencia esta ya no pintará nada, la de vigilia, la del mundo físico. Seremos conscientes como el propio espíritu que realmente somos allí. Por lo tanto, la conciencia está allí. La conciencia del yo no está atrapada en la personalidad, sino que la personalidad está evolucionando hacia el yo superior. Y en cada renacimiento se va purificando más en sus cuerpos, en el cuerpo en los deseos, sentimientos, acciones y pensamientos, hasta que se identifique con nuestro verdadero espíritu, con nuestro yo superior. Y esa identificación llega un momento en que ya no necesitamos renacer y nos quedamos allí, somos Él. Ya no hay personalidades,
Ya no hay conciencia de vigilia, que es la que tenemos aquí como personas. Seremos allí, el propio yo superior con nuestra conciencia. Pero la conciencia, repito, está allí. No la pueden sacar de nuestra personalidad, de ese ego personal. Esa misma persona dice en Facebook, ya lo he comentado algo, antes, que ella ayuda a despertar la conciencia. Despertar la conciencia. Como si la conciencia estuviera dormida. Bueno, vamos a ver, analicémoslo. Como acabo de decir, la conciencia es el yo superior, el ego superior, el ego con mayúsculas, ego superior, no el ego personal, inferior. La conciencia está allí, en el mundo del pensamiento, con nuestro verdadero yo. Y nosotros tenemos la conciencia de vigilia aquí, en el mundo físico. Esta conciencia es cuando morimos, en el mundo de deseos, en el purgatorio, en el cielo, ya se olvida. Porque extraemos el beneficio del purgatorio y del cielo. La personalidad ya se olvida. Por lo tanto, la conciencia de vigilia desaparece. Entonces, esta persona, ¿qué está diciendo? ¿Que va a hacer descender la conciencia, la verdadera conciencia o yo superior, situado en el mundo del pensamiento para que se exprese en la personalidad? Claro, dice despertar la conciencia. Si yo tengo la conciencia personal, llena de defectos, con algunas virtudes también y tal, pero es una conciencia no perfecta, no espiritualizada, es personal. Entonces, si dice que va a despertarla, ¿qué quiere decir? Que va a hacer descender del mundo del pensamiento el yo, el verdadero yo superior, ese ego superior con su propia conciencia va a hacer descenderle para que se exprese a través de nosotros, de la personalidad, del cuerpo físico. O sea, algo así como lo que hizo Cristo, un ser perfectamente espiritual que hizo ese gran sacrificio para introducirse en el cuerpo de Jesús para hacer un trabajo espiritual en el planeta, va a hacer que nuestro yo superior descienda y se meta en el cuerpo físico para despertar esa verdadera conciencia aquí, en la personalidad, en nuestra vida. Eso sería como decir que una persona renace en un animal, en contra de la propia ley evolutiva y del propio esquema de Dios. Un hombre con su conciencia tan elevada nunca podrá renacer en un animal, porque las propias leyes divinas lo impiden. La conciencia no puede ser despertada como no podemos meter por arte de magia la conciencia futura que tendrá un universitario, con sus conocimientos y experiencias, claro, no podemos meterla por arte de magia en la cabeza de ese niño cuando va al colegio. Un niño va al colegio y dice, venga, yo puedo hacer que la conciencia que va a tener este niño dentro de 15 años, cuando vaya a la universidad, voy a hacer que aparezca en él ya. No, o sea, son cosas ilógicas. La conciencia es fruto del desarrollo adquirido a través del renacimiento por un individuo y no se puede aumentar ni hacer que descienda, porque está en el mundo que la corresponde y en el ser que la ha creado, que no es otro que el yo superior. Como he dicho, algún día nuestra propia evolución nos hará identificarnos como ese yo superior y la conciencia de vigilia se integrará también en él. Digamos, el fruto de todas las conciencias de vigilia que hemos tenido como personalidades se integrarán en él, en la conciencia esa. Pero esa conciencia no puede descender desde el mundo del pensamiento aquí al mundo físico a un cerebro que está utilizando una conciencia de vigilia. Despertar la conciencia es hacernos a nosotros conscientes de ella, o sea, del espíritu o yo superior. Y eso no puede ser. Si no hemos evolucionado lo suficiente todavía, es imposible. Es como decir, pues yo no sé,
que un día puede hacer que aparezca en nosotros la conciencia de un ángel. No. En un futuro muy lejano, nuestra propia evolución nos llevará a continuar nuestro desarrollo en el mundo de los ángeles, como los animales algún día continuarán su desarrollo en una forma similar a la nuestra humana. La evolución es eso. Y si eso fuera así, vamos, ya no seríamos la personalidad. Si descendiera la conciencia del yo superior a nosotros aquí, entonces ya no seríamos la personalidad, sino que habríamos evolucionado, pues no sé, miles y miles de años. A ver, si la conciencia que tiene nuestro yo superior, fruto de todas nuestras anteriores reencarnaciones, es muy superior a la que tenemos aquí. Tiene una gran sabiduría de todas las reencarnaciones. Si la hace descender a nuestro cerebro, aquí a nuestra personalidad, bueno, nos transformaríamos. Seríamos un ser, vamos, superhumano, con una sabiduría tremenda. Recordaríamos, como he dicho antes, nuestras vidas pasadas. Eso es tan imposible como convertir a un animal en humano también. Un animal no se puede convertir en humano. El animal tiene su propio desarrollo, su propia evolución. Algún día llegarán a ser humanos, pero no se puede hacer por arte de magia, ni porque una persona diga que tiene el poder. El ser humano tiene que alcanzar la perfección de su espíritu por mérito propio, por la experiencia, por su desarrollo interno, etc. Y no de forma gratuita por parte de nadie. Es que es imposible, o sea, es que es falso. Porque si no es algo propio, no puede estar en su conciencia. Lo que tenemos en nuestra propia conciencia es fruto de la experiencia, es fruto de algo nuestro, algo que hemos conocido, algo que hemos experimentado, algo que hemos trabajado. Nadie nos puede regalar nada y introducir en nuestra conciencia algo que no sea nuestro. Bueno, ¿y qué decir tiene de esas personas que, sin saberlo, demuestran que ni siquiera han leído un buen libro de ocultismo, cuando aconsejan a personas que entran en su muro de Facebook, por ejemplo, buscando consuelo, buscando explicaciones a hechos que les ocurren? La mayoría de las veces lo que cuentan es increíble, ¿no? Que hace unos días leí uno que su marido había muerto y resulta que se acuesta con ella todos los días, incluso hacen el amor y todo. O sea, esto ya, quien lo razone comprenderá que no puede ser, ¿no? Bueno, pues respecto a las cosas que cuentan, respecto a sueños, apariciones, visitas de personas fallecidas, etcétera. Si supieran lo que es la verdadera filosofía oculta, no dirían todas estas cosas. No voy a entrar a explicar lo que dice la enseñanza oculta de todo esto, porque sería muy largo. Ya, de hecho, pensaba hacer una conferencia y al final he hecho 2. Por último, hay algunos que ofrecen ayudarle a eliminar los defectos relacionados con los diferentes cuerpos que tenemos. Eso es lo que yo leí de una señora que ofrecía eso. Eliminar los defectos. O sea, algo así como hacernos santos, quitarnos defectos. Porque claro, el cuerpo físico por sí mismo, como he dicho, no tiene conciencia ni actúa por sí mismo, porque no tiene conciencia, ni tiene voluntad propia, ni el cuerpo etérico tampoco. El cuerpo de deseos emocional puede tener cierta iniciativa, pero sin sentido. El cuerpo emocional tiene que estar dirigido y razonado por la mente, pero por encima de todo eso tiene que estar la conciencia y la voluntad del yo superior, del verdadero yo, del espíritu, de ese ego con mayúscula. Pondré un ejemplo. Cuando en esta vida adquirimos un vicio, como por ejemplo el alcohol, lo hacemos voluntariamente al principio. Y si seguimos, bueno, pues lo hacemos ya como hábito. Y eso se produce en el cuerpo de deseos, el cual en filosofía oculta algunas veces se le llama el gran tentador. El cuerpo de deseos es el que nos tienta muchas veces para hacer cosas malas. Alguna también buena, pero aquí me voy a centrar en esto. Cuando morimos nos llevamos ese hábito,
que hemos creado nosotros voluntariamente, porque hemos probado el alcohol, nos ha gustado y hemos repetido y repetido y repetido y hemos creado un mal hábito, un vicio, el alcoholismo. Entonces nos llevamos ese hábito de beber alcohol. Y como allí seguimos siendo los mismos hasta que salimos de ese mundo aproximadamente, seguimos, cuando entramos en el purgatorio seguimos siendo los mismos, resulta que deseamos beber, claro, y lo deseamos desesperadamente. Pero, ¿qué ocurre? Pues que no lo conseguimos, porque no tenemos cuerpo físico. Por tanto, ¿qué es lo que nos cura? ¿Qué es lo que nos quita el hábito de ese alcoholismo, de ese deseo de beber allí en el purgatorio? Pues el sufrimiento. Es el sufrimiento el que nos ayuda a purificarnos, a abandonar el deseo por el alcohol. Nosotros que lo creamos, ese mal hábito, somos los mismos que tenemos que abandonarle. Y si no lo hemos quitado aquí en la tierra, cuando estamos en vida, pues tendremos que quitarlo por medio del sufrimiento en el purgatorio. Recuerdo la película de Ghost, aquel que estaba buscando algo para fumar desesperado y no podía. Una vez superado ese deseo o hábito, o mal hábito en este caso, ascendemos al cielo y continuamos, como se ha dicho, hasta renacer. Ya lo he explicado antes. Ya hemos recibido la lección del purgatorio de que no debemos beber ni hacer nada malo que perjudique el cuerpo físico, ni nada que cree malos hábitos, pero eso ha sido vencido en el purgatorio, sin nuestra voluntad. Ha sido por medio del sufrimiento. No ha sido un acto voluntario como deberíamos hacer aquí en la tierra, decir, me voy a quitar de fumar o de beber, y ya no se fumaban. Entonces aquí no lo hemos quitado por medio de la voluntad. En el purgatorio es por medio del sufrimiento. Ha sido vencido en el purgatorio sin nuestra voluntad, o sea, por la fuerza. Las leyes divinas obligan a superar los defectos por el mismo medio que los creamos, o sea, voluntariamente. Así que en este ejemplo, en la próxima vida nos surgirán tentaciones para que consumamos alcohol. Porque estamos desarrollando también la voluntad. Tenemos que hacernos perfectos en todo. Y la voluntad tiene que ir dirigida a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, si las superamos, las tentaciones que nos vengan para consumir alcohol, si las superamos, entonces podremos decir que lo hemos superado nosotros. Y entonces podemos decir que, o asegurar generalmente, que ya lo hemos superado para siempre. Pero si no es así, si no lo superamos esas tentaciones que nos vienen para confirmar que hemos desarrollado la voluntad suficiente gracias al sufrimiento del purgatorio, hemos desarrollado la voluntad suficiente como para superar esa tentación, si no es así, cuando volvamos al purgatorio, en la siguiente, después de esa vida, el sufrimiento será mucho más intenso, porque nos va a obligar por narices, ya por segunda vez, a abandonar ese mal hábito. Por consiguiente, y razonando todo esto, ¿alguien puede eliminar de nosotros nuestros defectos? O sea, ¿alguien puede quitarme a mí si yo fuera una persona rencorosa o que tengo odio hacia no sé qué, hacia qué personas? ¿Puede quitarme eso a mí? Ella, desde fuera. Porque ya esa persona no es mi voluntad. ¿Puede hacerlo? Los defectos del cuerpo físico tienen su origen primero en el pensamiento. Todo tiene su origen en el pensamiento, en el mundo del pensamiento y en nuestra mente. Y después en el cuerpo de deseos cuando se repiten. Los defectos comienzan así. Vemos algo, nos surge un pensamiento o el deseo nos tienta, lo pensamos y dice, ay, pues voy a probarlo. Entonces accedemos al deseo del cuerpo de deseos. Accedemos porque lo hemos pensado. Lo probamos y nos gusta. Y repetimos. Porque el cuerpo de deseos nos vuelve a decir, tómate algo o prueba eso. Y nosotros con nuestra mente
Estamos conformes y decimos, ah, bueno, pues sí. Y cuando se repite resulta que el cuerpo de deseo se ha hecho mucho más fuerte que la mente y la mente ya no puede, la razón ya no puede vencer al deseo, porque se ha convertido en un vicio, en un hábito. Los malos hábitos o defectos que se forman en el cuerpo de deseos o emocional, como queramos llamarlo, por ejemplo el tabaquismo, se forma también con la intervención del cuerpo vital por medio de la repetición. Todo lo que hacemos hábito, costumbre, etc., aunque se forma en el cuerpo de deseos, es gracias a la repetición. Y la repetición es la clave del cuerpo etérico. La persona que repite una oración todos los días, una meditación, y repite, y repite, y repite, está creándose ese hábito también, claro, pero está creando en el cuerpo etérico algo muy positivo, que tampoco voy a entrar ahora en ello porque sería muy largo, pero quiero decir, está creando algo que no va a ser muy útil para el futuro, para poder salir del cuerpo físico conscientemente. La nota clave del cuerpo etérico es repetición. Y si nos dedicáramos a repetir las cosas buenas, las cosas bellas, las cosas espirituales, las cosas morales, etc., adelantaríamos muchísimo. Crearíamos el hábito de orar, el hábito de meditar, no sé qué. Pero el fruto está centrado en el cuerpo etérico. Ahí hay dos éteres. Los dos éteres superiores del cuerpo etérico que son importantísimos. Y ahí se está grabando todo. Y ahí se formará ese vehículo con el cual podremos salir conscientemente de nuestro cuerpo físico, por medio de la repetición. Pero bueno, volviendo. Claro, en realidad, cuando bebemos, fumamos, cuando hurtamos a alguien, o hacemos cualquier cosa mal vista, todo tiene su origen en la mente, porque todo se piensa antes de hacerlo, excepto cuando por medio de la repetición ya hemos creado ese hábito, se convierte en instinto, en automático, entonces a veces el cuerpo actúa por impulso. Así que, por no prolongar más la explicación esta, ¿quién va a quitarnos un defecto o mal hábito de la mente y del cuerpo de deseos? ¿Quién está capacitado para eso? Normalmente nadie. Nadie. Porque si eso fuera posible, bueno, los que lo hacen serían multimillonarios, todo el mundo iría a ellos para hacernos santos, hacernos unas bellísimas personas así, en una sesión. No lo puede hacer nadie de la humanidad en común. Pero sí voy a decir que hay un medio. Y ese medio es por hipnotismo. Un mal hábito. Estoy hablando de un mal hábito. No estoy diciendo que nos pueda hacer santos, no. ¿Que nos puede quitar un mal hábito por hipnotismo? Sí. Pero como ese defecto no es vencido por la voluntad del individuo aquí en la Tierra, es muy posible, me atrevo a asegurar o a confirmar, que en el purgatorio sufra, vamos, lo aseguro. Como no se la ha quitado aquí voluntariamente, en el purgatorio sufra. Voy a dar un detalle. Si el hipnotista no ha muerto y aún no tiene poder sobre esa persona. Explico esto. Cuando un hipnotista, bueno, mejor no lo voy a explicar. Un hipnotista está claro que tiene un poder sobre la persona que hipnotiza. Pues bien, la persona muere con ese mal hábito quitado, se lo quitó el hipnotista, muere, y si el hipnotista no ha muerto, ya no tiene poder, en algunos casos no sufre si el hipnotista todavía está ahí y tiene poder. Si el hipnotista muere y ya no tiene poder, el hipnotizado con su mal hábito en el purgatorio sufrirá. Es como decir que el hipnotista tiene el poder, le quitó ese mal hábito y vamos a imaginar, no es así, pero bueno, vamos a imaginar. El hipnotista quita el mal hábito a una persona y se queda con él y dice, venga, ya estás libre. Esa persona muere, va al purgatorio y, pues fenomenal, no tengo el
el mal hábito y no sufro. Pero si el hipnotista ha muerto, ese mal hábito vuelve a la persona y entonces si está en el purgatorio, ay, pues tengo este mal hábito y sufro porque no puedo consumir, no sé, el alcohol o la droga o el tabaco. Si el hipnotista muere durante la vida todavía del hipnotizado, o sea, si el hipnotizado todavía vive y el hipnotista muere, el hipnotizado sigue con su mal hábito, lo va a tener y cuando vaya al purgatorio, como he dicho, sufrirá. Eso no es lo peor. Lo peor del tema del hipnotismo es que, y muchos hipnotistas ni lo saben siquiera, se están creando un karma muy serio, muy grave, y bueno, demasiado bien que algunos no han llegado mucho más lejos. Pero un hipnotista puede hacer cosas inimaginables, muy malas, y por lo tanto hay que pensárselo mucho. Lo mismo que el hipnotista puede hacer que un señor se tire al suelo, o salte, o corra, o llore, puede hacer otras muchas cosas. Ojo con esto. Está claro que cuanto más busque uno comentarios y artículos que traten sobre estos temas en Facebook, más se van a encontrar. Algunos algo creíbles, algo poco, y otros de lo más absurdo. Uno que también se suele leer algunas veces es el típico catastrofista. Yo leí hace poco uno. El típico catastrofista que procede de algún ser celestial o extraterrestre y que le da el mensaje a alguien que, bueno, pues ha formado un grupo, una escuela y se hace famoso en la red, pues por esas mismas cosas, ¿no? Hay personas que dicen que tienen contacto con un maestro, con un no sé quién, y el maestro les ha dado el mensaje de tienen que comunicar a todo el mundo, a toda la humanidad, que la Tierra va a durar 4 días, que vamos a morir todos o casi todos, y, en fin, mensajes catastrofistas. De esto también lo ha habido siempre. Yo recuerdo ya desde pequeñito una religión muy conocida, pues dijo que tal día se acababa el mundo y aquello continuó hasta hoy y por supuesto continuará. El mensaje suele ser que pronto se va a producir catástrofes y van a morir mucha gente y solo serán salvados algunos elegidos o los más buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es totalmente absurdo. Si nosotros, que somos humanos, lejos aún de la perfección, planificamos todo para poder salvar a todo el mundo que podamos en un incendio, en una catástrofe, en cualquier sitio, hombre, ¿no va a tener Dios un plan para poder salvar a todos sus hijos que Él mismo nos ha puesto aquí en este esquema y que se supone que tenemos que llegar a ser perfectos? Está escrito así. Tenemos que llegar a ser perfectos. Fijaros que está escrito que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En espíritu hablo. El espíritu a través del renacimiento se va perfeccionando y va desarrollando sus poderes a imagen y semejanza de Dios. Pero fijaros también que Cristo dijo que las obras que Él hacía las haríamos también nosotros en el futuro, claro. Como también dijo que donde Él iba, cuando murió, nosotros no podíamos ir. No podíamos ir entonces, dijo, pero que iríamos en el futuro. ¿De qué está hablando si no es evolución? Las obras que yo hago, vosotros las haréis y mayores aún, dijo. ¿Nosotros vamos a hacer eso en una sola vida? Por supuesto que no. A través del renacimiento y la evolución que tenemos que hacer a través de los mundos, sí. Y donde yo voy no podéis venir ahora, pero en un futuro iréis, está hablando también de que en el nivel evolutivo donde está Cristo,
Nosotros no podíamos estar así sin animar por arte de magia, ir con él a ese nivel, pero que en un futuro, a través de la evolución, sí. Si a eso añadimos que somos espíritus evolucionantes y que solo hemos comenzado a evolucionar hace pocos millones de años, porque llevamos pocos millones de años evolucionando como humanos, entonces comprenderemos que nos queda mucho por recorrer aún y que tenemos que desarrollar los poderes latentes que tenemos del espíritu. Y eso no se hace en una sola vida. Quien dice eso, de las catástrofes, que vamos a morir todos y no sé qué, primero miente, porque eso no lo dice ningún iniciado ni verdadero maestro. Ningún iniciado, ni maestros, ni siquiera un discípulo de un maestro. Nadie se atreve a decir eso. Nadie da mensajes catastrofistas. Al contrario, siempre en sentido contrario. De ayuda, de amor, de esperanza, de fe. Y en segundo lugar, más bien se lo inventan, como se lo han inventado todos los que han dicho desde hace muchísimos años todas esas cosas. No se va a acabar el mundo. Ya, ni tampoco va a haber esas catástrofes donde moriremos casi todos, porque, sin querer profundizar mucho en otros temas, el planeta Tierra tiene su espíritu, como nosotros tenemos nuestro espíritu en el cuerpo físico. Se ha relacionado internamente en el cuerpo físico. Y según lo que yo sé, ese espíritu, el espíritu planetario, no puede perder aún su cuerpo planetario. O sea, no se va a destruir el planeta. Que algún día, como todo, nace, tiene su evolución, su transformación, etcétera, y al final, como se suele decir, muere. Claro, todo, hasta el sistema solar. Pero mientras esté vivo el esquema evolutivo de mundos y las oleadas de espíritus que Dios creó, evolucionando en todo ese esquema, en esos mundos, no se va a producir eso. Algún día sí, pero vamos, yo ahora mismo pongo la mano al fuego de que no. En fin, que no es nada aconsejable creerse y mucho menos pagar dinero a esos farsantes, videntes, contactados, maestros e iniciados que dicen serlo. Todos los poderes del espíritu son alcanzables a través de la evolución, pero no hay nada que pueda hacer algo extraordinario para nosotros, ni regalarnos nada que no merezcamos, ni quitarnos defectos o darnos virtudes, ni hacernos muy espirituales sin merecerlo y sin haberlo desarrollado nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. No, amigos y amigas, todo es mucho más lógico y razonable que todo eso. Solo hay que hacer que desarrollar el espíritu, o sea, amar al prójimo, ayudarle, servirle, espiritualizar el carácter, purificar nuestros cuerpos y todo lo que queramos hacer, llamémosle oración, meditación, retrospección, todo nos sirve, todo, siempre que sea bueno para el espíritu y para nosotros.